En nuestra familia, mi madre no era una presencia, era un paisaje. Algo tan constante y natural como el color de las paredes o el olor a limpio de la cocina los sábados por la mañana. Era el telón de fondo sobre el cual se desarrollaba el drama vibrante y ruidoso de nuestras vidas. Y, como a cualquier telón de fondo, rara vez le prestábamos verdadera atención. Su nombre era Elena. Elena de Los Angeles. Un nombre que sonaba a santidad y que a nosotros, sus hijos, nos parecía irónicamente adecuado para una mujer que vivía en un segundo plano celestial, siempre al servicio, siempre expectante, siempre ahí. Recuerdo las cenas. Ella era la que movía los hilos de manera invisible. Mientras mi padre, desde la cabecera de la mesa, dirigía la conversación con sus historias de trabajo, y mis hermanos y yo competíamos por protagonismo con nuestras anécdotas del colegio o la universidad, ella se deslizaba entre la cocina y el comedor, reponiendo el agua, sirviendo más guiso, recogiendo un plato vacío. Su silla, junto a mi padre, era la que siempre se quedaba medio llena, porque rara vez se sentaba a comer con nosotros. Siempre había algo que hacer, déjenlo, ya como después, decía con una sonrisa cansada que nosotros aceptábamos como parte del orden natural de las cosas. No era que fuéramos malintencionados. No éramos crueles a propósito. Éramos, simplemente, egoístas, absorbidos por nuestros propios mundos emergentes. Sus preguntas sobre nuestro día, ¿cómo te fue en el examen, cariño?, eran respondidas con monosílabos distraídos mientras mirábamos el teléfono. Sus consejos suaves, llévate un abrigo, que va a refrescar, eran recibidos con suspiros de fastidio adolescente. Su presencia era el zumbido de fondo de la nevera, un sonido que solo notas cuando se detiene. Ella tenía sus pequeñas cosas. Su jardín de hierbas aromáticas en la ventana de la cocina. Su costumbre de tejer punto mientras veía la televisión por las tardes. Su radio sintonizada siempre en la misma emisora de boleros antiguos. Para nosotros, eran las excentricidades pintorescas de la vieja. Rituales predecibles de una vida que nos parecía pequeña, carente de la grandiosidad y las complicaciones de las nuestras. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que nunca le hicimos una pregunta crucial. ¿Y tú, mamá, cómo estás? Nunca. Sus silencios no los interpretamos como vacíos que esperaban ser llenados, sino como simple ausencia de cosas que contar. Asumimos que su vida era tan plana y sencilla como parecía. No se nos ocurrió que quizás, detrás de esos ojos tranquilos que nos observaban desde el otro lado de la mesa, había una profundidad oculta, una historia entera que nunca nos molestamos en leer. Ella era el pegamento que mantenía unida la estructura de nuestra familia, pero nosotros solo veíamos la fachada, nunca los cimientos. Era la que recordaba los cumpleaños, la que mandaba mensajes de ánimo antes de una entrevista importante, la que guardaba los recortes de periódico donde salíamos mencionados. Nos arropaba con un amor tan constante y silencioso que se volvió invisible, como el aire. Y uno no valora el aire hasta que le falta. La llamábamos para pedirle recetas, para que cuidara a los niños un rato, para que nos recordara dónde habíamos dejado las llaves del coche. Pero casi nunca la llamábamos solo para hablar. Solo para escucharla a ella. Era nuestra sombra silenciosa. La figura que siempre estaba en el margen de la foto familiar, sonriendo, asegurándose de que todos estuviéramos bien encuadrados, pero nunca siendo el centro de la imagen. Y nosotros, en nuestra ceguera arrogante, creímos que porque estaba en silencio, no tenía nada que decir. Porque estaba siempre disponible, su valor era menor. Porque su amor era constante, era infinito y no necesitaba ser alimentado. No éramos malas personas. Éramos personas ocupadas. Ingratas. Y lo peor de todo, éramos utterly conscientes de que estábamos cometiendo el pecado más grande. Dar por sentado el amor más puro que jamás tendríamos. Ella era la sombra silenciosa sobre la que proyectábamos nuestras propias vidas egoístas, sin darnos cuenta de que esa sombra era, en realidad, el roble más fuerte y profundo del bosque. Y un día, cuando ese roble faltara, todo se vendría abajo. Si su presencia era el paisaje, los desprecios fueron la erosión lenta e implacable que fue desgastando ese paisaje, año tras año, hasta dejarlo casi irreconocible. No fueron actos dramáticos de maldad,
sino la acumulación infinitesimal de pequeñas negligencias, olvidos cómplices y ausencias elegidas que, juntas, formaron una losa mucho más pesada que cualquier insulto. Comenzó con las fechas importantes. El año que olvidamos su cumpleaños. No fue a propósito. Mi hermana mayor estaba de viaje, yo estaba abrumado con un proyecto de trabajo. Mi hermano menor, bueno, él siempre estaba en su mundo. Simplemente, pasó el día. Nadie llamó. Al día siguiente, ella contestó el teléfono con su voz habitual, serena. No se preocupen, hijos. Para mí todos los días son iguales. Nos reímos, aliviados por su comprensión, y seguimos adelante. No vimos el pequeño temblor en su voz, el suspiro que ahogó antes de hablar. Luego vinieron las promesas incumplidas. Este domingo sin falta voy a almorzar, mamá. El domingo llegaba y una llamada tardía. Mamá, ¿algo surgió? No puedo ir. ¿Quedamos para el próximo? El próximo se diluía en el calendario, reemplazado por un nuevo imprevisto, una nueva prioridad que siempre la excluía a ella. Su mesa, puesta con ilusión, se quedaba vacía. Y ella, sola, comía la comida que había preparado con tanto cariño, guardando las sobras para la semana. Las conversaciones se acortaron hasta volverse telegramas. Llamadas de 2 minutos. ¿Todo bien, mamá? Sí, sí, todo bien. ¿Necesitas algo? No, nada. Cuídate. Adiós. Colgábamos rápido, creyendo que cumplíamos con nuestro deber, sin darnos cuenta de que lo que ella necesitaba no era que le preguntáramos si necesitaba algo, sino que le contáramos nuestras cosas, que le diéramos un pedacito de nuestra vida aunque fuera para quejarnos del tráfico o del jefe. Empezamos a criticarla sutilmente. Es que mamá no entiende de esto. Es que es muy anticuada. Es que con la edad se ha vuelto más testaruda. Usábamos su supuesta incomprensión como excusa para no involucrarla, para no tener que explicarle, para no tener que bajar el ritmo de nuestras vidas frenéticas para adaptarnos a su tempo pausado. Y el peor de todos los desprecios, la condescendencia. Empezamos a tratarla como a una niña. Déjalo, mamá, ya lo hago yo. No te preocupes por eso. Tú descansa. Le robábamos sus pequeñas tareas, sus pequeñas competencias, creyendo que la estábamos ayudando, cuando en realidad le estábamos arrancando pedazos de su dignidad, de su utilidad, de su razón de ser. La convertimos en una invitada de honor en su propia vida, sin derecho a voz ni voto. Cada no a una de sus sugerencias, cada vez que le quitábamos algo de las manos con impaciencia, cada risa condescendiente ante un comentario suyo que nos parecía ingenuo, era una gota más en el vaso. Una tableta de desprecio que se iba acumulando en silencio. Nosotros seguíamos con nuestras vidas, orgullosos de nuestra independencia, de nuestra modernidad, creyéndonos superiores porque manejábamos smartphones y viajábamos en avión, sin darnos cuenta de que ella, en su silencio, poseía una sabiduría mucho más valiosa. La de saber cuidar, la de saber esperar, la de saber amar sin pedir nada a cambio. La tableta de nuestros desprecios creció tanto que terminó por formar un muro entre ella y nosotros. Un muro que nosotros construimos ladrillo a ladrillo, con nuestra indiferencia, nuestra prisa y nuestra arrogante ceguera. Y al otro lado del muro, ella se quedó sola, con el eco de sus boleros antiguos y el olor de sus hierbas aromáticas, esperando un amor que nunca llegaba en la medida en que ella lo daba. No la maltratamos con golpes. La anulamos con desatención. Y eso, a veces, duele mucho más. Porque un golpe te indigna, te da fuerzas para luchar. La desatención te va matando lentamente, sin hacer ruido, hasta que un día te apagas en silencio, y nadie se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. La casa de mi madre era un museo de nosotros. Un santuario donde cada objeto, por pequeño que fuera, contaba una historia que nosotros habíamos olvidado. Para nosotros, era simplemente la casa de la abuela, un lugar familiar y un poco anclado en el tiempo. Para ella, era la caja fuerte de su vida, el contenedor de todos sus tesoros. Olía a pasado, a ese aroma indescriptible que mezcla la cera de abejas con la que pulía los muebles,
El perfume tenue de las sábanas limpias guardadas en el armario y el aroma dulzón de las galletas de jengibre que siempre había en una lata sobre la nevera. Un olor a hogar que, ahora lo sé, era el olor de su amor hecho atmósfera. Nunca nos fijamos realmente en los detalles. En las paredes del pasillo, colgadas con una precisión milimétrica, estaban todos nuestros dibujos infantiles, enmarcados con el mismo esmero que si fueran obras de arte. El mío, un garabato de un sol con rostro sonriente. El de mi hermana, una princesa de vestido rosa. El de mi hermano, un coche con ruedas cuadradas. Para nosotros, eran una vergüenza infantil. Para ella, eran los cimientos de nuestro ser. Su habitación era el epicentro del misterio. Siempre ordenada, impecable. En su mesita de noche, siempre había un libro de poesía abierto por la mitad y unas gafas de lectura con la montura dorada ya desgastada. Nunca entrábamos allí. Era su territorio, un espacio que respetábamos sin interés, como se respeta una habitación de hotel. Ahora me pregunto cuántas noches pasó allí, leyendo a la luz de la lámpara, mientras nosotros estábamos en nuestras ciudades, en nuestras vidas, sin acordarnos de llamarla. El salón tenía su butaca preferida, junto a la ventana que daba al jardín. El brazo derecho estaba más gastado que el izquierdo, desgastado por el roce constante de su brazo durante años de tejer, de leer, de simplemente mirar por la ventana esperando una visita que rara vez llegaba. En un cesto junto a la butaca, guardaba sus labores de punto. Jerseys que nunca terminaba, bufandas que se quedaban a medias. Proyectos incompletos para una familia que ya no estaba para recibirlos. Pero el lugar más elocuente de toda la casa era el pequeño escritorio en un rincón del comedor. Un mueble sencillo de madera, con un cajón que siempre estaba cerrado con llave. Nos parecía una excentricidad más. Ahí guarda las facturas viejas y sus cosas aburridas, decíamos con condescendencia. Nunca se nos ocurrió preguntar qué había realmente en ese cajón. Nunca nos intrigó su contenido. Era parte del mobiliario, un detalle invisible en el paisaje de nuestra indiferencia. Esa casa no era vieja. Estaba llena de tiempo bien vivido, bien cuidado, bien guardado. Cada grieta en el suelo era una huella de nuestros pasos de infancia. Cada mancha en el mantel era el recuerdo de una cena ruidosa. Cada libro en la estantería tenía una marca, una flor prensada, una nota en el margen que era un mensaje en una botella lanzada al mar de su soledad. Nosotros solo veíamos muebles pasados de moda y paredes que necesitaban una mano de pintura. Ella veía la crónica de nuestra familia. La casa no guardaba un secreto aislado, ella misma era el secreto. Un diario íntimo escrito no con palabras, sino con objetos, olores y espacios que nosotros, en nuestra ceguera, nunca supimos leer. Y en el centro de todo, como el corazón silencioso de la casa, estaba ese cajón cerrado con llave. La llave que ella llevaba siempre colgada del cuello, junto a una medalla de la Virgen, como si fuera un talismán sin importancia. La llave que guardaba la verdad. La llave que, cuando por fin se abrió, nos mostró que habíamos subestimado cada centímetro de aquel lugar y cada latido del corazón de la mujer que lo habitaba. La llamada llegó un martes por la mañana. Un día común y corriente, gris, como tantos otros. El timbre del teléfono cortó el ritmo mundano de mi rutina. Era el número de mi hermana. Contesté con distracción, esperando una conversación trivial sobre los niños o los planes para el fin de semana. Pero su voz al otro lado no sonaba a hermana. Sonaba a desconocida. Estaba quebrada, rasgada por un jadeo entrecortado que heló la sangre en mis venas antes de que pronunciara una sola palabra con sentido. Hermano, logró decir, y en esa sola palabra había un abismo de dolor. Es mamá. El mundo no se detuvo. Se encogió. Se redujo a la voz de mi hermana y al latido furioso de mi corazón contra el tímpano. ¿Qué pasa? ¿Está enferma? Pregunté, con una negación instantánea y cobarde llenando mi mente. Un resfriado. Una gripe. Nada grave. El silencio del otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Y entonces, las palabras. Las palabras que llegan para partir tu vida en un antes y un después. La encontró la vecina, esta mañana. Ya no estaba. Ya no estaba.
Eufemismos para no decir la verdad cruda, que se había ido, que había muerto, sola, en su casa, y que una vecina, no su familia, había sido la testigo de su partida. Colgué el teléfono. Me quedé sentado, mirando la pantalla del ordenador, donde unos minutos antes estaba inmerso en un informe absurdo que ahora carecía por completo de significado. La culpa no llegó como una ola. Llegó como un líquido denso y gélido que me llenó los pulmones, impidiéndome respirar. No era el dolor de la pérdida lo primero que sentí. Fue la vergüenza. La vergüenza abrasadora de saber que había fallado. De saber que la última imagen de su vida había sido la de su soledad. Llamé a mi hermano. La conversación fue breve, gutural. Palabras cortadas, phrases inconclusas. Nos habíamos convertido en extraños unidos por un cable de culpabilidad. El viaje a su casa fue un viaje en una burbuja de cristal. El mundo exterior pasaba, pero yo no lo veía. Solo veía su rostro, su sonrisa cansada, sus manos arrugadas. Y la pregunta que me atravesaba como un cuchillo: ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Horas? ¿Todo el día anterior? ¿Habría intentado llamar? ¿Habría mirado el teléfono esperando una de nuestras llamadas de 2 minutos que nunca llegó? Al llegar, la puerta ya estaba abierta. Mi hermana estaba allí, pálida, con los ojos hinchados y rojos. Nos abrazamos, un abrazo seco, torpe, cargado de un dolor que no sabíamos cómo compartir. La casa olía igual. A cera, a galletas, a ella. Pero ahora ese olor, que siempre había significado calor y refugio, olía a ausencia, a vacío definitivo. La vecina, la señora Marta, nos esperaba con los ojos llenos de lástima. Nos contó, con voz temblorosa, que se había extrañado al no verla regar las plantas de la ventana como hacía todas las mañanas. Que había llamado, y al no obtener respuesta, había usado la llave de emergencia que mi madre le había dado hacía años por si acaso. Por si acaso nosotros no estábamos. La encontró en su butaca, junto a la ventana, como si se hubiera quedado dormida mirando el jardín. Tenía un libro de poesía en el regazo y las gafas puestas. La señora Marta dijo que parecía tranquila, en paz. Sus palabras pretendían ser un consuelo, pero para mí fueron otro dardo envenenado. ¿En paz? ¿Cómo podía estar en paz después de una vida de desprecios silenciosos? ¿O acaso su paz provenía de haberse rendido, de haber aceptado finalmente que estaba sola? La llamada del silencio no había sido el timbre del teléfono. Había sido el silencio que nosotros le habíamos regalado durante años. Un silencio que finalmente, ella había devuelto. Y su eco era ensordecedor. Nos reunimos en la casa 2 días después. No para llorar juntos, no para consolarnos, no para compartir recuerdos de ella. Nos reunimos para lo práctico, para lo tangible, para lo que quedaba después de que se hubiera ido lo más importante. El aire en el salón era pesado, cargado del olor a flores que ya empezaban a marchitarse y de una tensión que no tenía que ver con el dolor, sino con la incomodidad. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, la misma donde ella nos había servido incontables cenas. Ahora, la mesa estaba vacía, solo con un vaso de agua para cada uno y una carpeta con documentos que mi hermana había recogido del abogado de la familia. Mis hermanos y yo éramos fantasmas incómodos en la casa de nuestra propia madre. Nos movíamos con torpeza, evitando mirarnos a los ojos, evitando mirar la butaca vacía junto a la ventana. Cada objeto de la casa era un reproche mudo. El jersey a medio tejer en el cesto, el libro de poesía en la mesita, el delantal colgado detrás de la puerta de la cocina. El abogado dijo que todo está en orden, comenzó mi hermana, con voz profesional, como si estuviera dirigiendo una reunión de trabajo. El testamento es sencillo. Reparto a partes iguales. La casa, las cuentas bancarias, las pocas inversiones que tenía. Asintió mi hermano, mirando su vaso de agua. Bien. Lo justo. Hay que poner la casa en venta cuanto antes. El mercado está bien ahora. Yo me quedé mirando la mesa, las vetas de la madera que ella limpiaba con tanto esmero. No hablaban de ella. Hablaban de sus bienes. De sus cosas. De liquidar su vida como si fuera una empresa que cerraba.
¿Alguien quiere quedarse con algo? Pregunté, con voz ronca. ¿Algún recuerdo? El reloj de abuelo, o el jersey que estaba tejiendo. Mi hermana puso los ojos en blanco, un gesto rápido, casi involuntario, pero que me llegó como una bofetada. ¿Para qué? Son cosas viejas. To do huel a naftalina. Mejor venderlo todo y repartir el dinero. Es lo más práctico. Lo más práctico. La palabra sonó grotesca. ¿Era práctico borrar Ever y Trace de ella? ¿Embalar su vida en cajas y venderla al mejor postor? La cuenta bancaria no tiene mucho, continuó mi hermano, pasando una hoja de la carpeta. Unos ahorros. Lo justo para los gastos funerarios y poco más. La pensión era mínima. Había un deje de decepción en su voz. Como si, en el fondo, hubieran esperado que hubiera algo más. Algo que justificara, no sé, el viaje, la molestia, el tener que lidiar con todo esto. Me levanté de la mesa, incapaz de aguantar más. Kamen hasta la ventana. Afuera, el jardín que ella tanto cuidaba empezaba a mostrar signos de abandono. Las rosas necesitaban poda. Parece que no nos dejó mucho, dijo mi hermana, con un suspiro que pretendía ser de resignación, pero que sonaba a reproche. Después de tanto trabajar, de tanto ahorrar, al final, no le alcanzó para más. En ese momento, mirando el jardín descuidado, supe que estábamos cometiendo el último y más grande de los desprecios. Estábamos juzgando su vida por el saldo de su cuenta bancaria. Estábamos midiendo su valor en términos de herencia. Estábamos reduciendo a la mujer que nos había criado, que nos había amado con una constancia que ahora me parecía sobrehumana, a un puñado de euros y una casa que olía a naftalina. La reunión del remordimiento no era por haberla perdido. Era por descubrir que, incluso muerta, seguíamos sin verla. Seguíamos sin valorarla. Y lo peor de todo, estábamos decepcionados con ella por no habernos dejado más. Por no haber convertido su amor en algo que nosotros pudiéramos contar, empaquetar y repartir. Era la traición final. Y la más mezquina. La lectura del testamento fue fijada para una mañana gris de viernes. La oficina del abogado era todo lo que temía. Mobiliario oscuro de cuero, estanterías repletas de legajos polvorientos y un reloj de pared cuyo tic-tac sonaba como un martilleo en el silencio opresivo. Nos sentamos, los tres, en sillas incómodas dispuestas frente a un escritorio monumental. Mi hermana, impecable y práctica con su tablet lista para tomar notas. Mi hermano, inquieto, mirando el reloj como si calculara el costo de cada minuto perdido. Yo, con las manos sudorosas, sintiéndome un intruso en un ritual frío y ajeno. El abogado, un hombre mayor de gesto adusto y modales pulcros, no perdió tiempo en sentimentalismos. Buenos días. Les he convocado aquí para la lectura del testamento de su madre, Elena de Los Ángeles, dijo, ajustándose las gafas. Su voz era clara, impersonal, como si estuviera leyendo las cláusulas de un contrato comercial. Es un documento breve, en apariencia, sencillo. Abrió una carpeta y extrajo unas pocas páginas mecanografiadas. Yo esperaba un listado de bienes. La casa, la cuenta bancaria con sus modestos ahorros, maybe alguna joya de escaso valor. Lo que vino después no fue eso. Antes de proceder a los detalles patrimoniales, continuó el abogado, alzando la mirada para observarnos por encima de sus gafas. Debo informarles de que su madre designó como albacea testamentario no a ninguno de ustedes, sino a un tercero. Un juez amigo de la familia, el magistrado Eduardo Solís. Un juez. La palabra cayó en la habitación como un bloque de hielo. ¿Un juez? ¿Por qué? ¿Qué había en la herencia de nuestra madre que requiriera la intervención de un magistrado? Mis hermanos y yo nos miramos, la confusión y un atisbo de alarma replacing la aburrida expectativa de momentos antes. El magistrado Solís, prosiguió el abogado, ignorando nuestro evidente desconcierto, tiene en su poder un sobresellado que su madre le entregó personalmente hace un año. Las instrucciones son muy específicas. Este sobresolo puede ser abierto y leído por él, en presencia de todos ustedes, después de que yo haya leído la parte dispositiva del testamento. El ambiente se volvió eléctrico. El aburrido trámite se había transformado en un drama judicial inesperado.
¿Un sobresellado? ¿Instrucciones específicas? ¿Qué secretos podía guardar nuestra humilde madre que necesitaran de tal nivel de solemnidad y secreto? Pero, ¿por qué?, preguntó mi hermana, con voz más aguda de lo habitual. ¿Qué hay en ese sobre? Eso lo sabrán cuando el magistrado lo abra, respondió el abogado con impasibilidad profesional. Mi función hoy es limitarme a lo que ella dispuso. ¿Están listos? Asentimos, mudos. El abogado comenzó a leer la parte aburrida. La casa quedaba para los tres, a partes iguales. Los ahorros bancarios, unos pocos miles de euros, se repartirían de la misma forma. No había más. Nada de joyas de valor, ni inversiones secretas, ni seguros de vida. Solo la casa y los ahorros. Justo lo que habíamos esperado. Y, sin embargo, la mención de ese sobresellado pendía sobre nosotros como una espada de Damocles, haciendo que la modestia de la herencia pareciera sospechosa, como si fuera solo la punta de un iceberg del que ignorábamos su tamaño real. El abogado terminó de leer y dobló las páginas. Ahora, dijo, el magistrado Solís tiene la palabra. En ese momento, una puerta lateral de la oficina se abrió. Un hombre alto, de porte severo y rostro tallado en granito, entró en la habitación. Vestía traje oscuro, no toga, pero su autoridad era palpable. Llevaba en la mano un sobre marrón, grande, grueso, cerrado con un sello de cera lacrado de color granate. En el centro del sello, las iniciales EA, Elena de Los Ángeles, estaban impresas con elegancia. No dijo nada. Se situó frente al escritorio, nos miró a cada uno con una intensidad que parecía ver directamente en nuestras almas, y con un gesto deliberadamente lento, rompió el sello de cera. El sonido del lacre quebrándose fue como un disparo en el silencio de la habitación. El juez extrajo varias hojas de papel. No eran documentos legales. Eran páginas manuscritas. La letra era la de mi madre. Elegante, clara, firme. La reconocí al instante. Era la letra de las notas que nos dejaba en la nevera cuando éramos niños. El juez, el magistrado Solís, aclaró su garganta. Su voz era profunda, grave, y cada palabra que pronunció a continuación resonó con el peso de un veredicto final. A mis queridos hijos, leyó, y el uso de la palabra queridos nos golpeó con una fuerza inesperada. Si están escuchando esto, es porque me he ido. Y si este sobre está siendo abierto por el juez Solís, es porque ustedes han elegido el camino que siempre temí que elegirían. Nos quedamos paralizados. El aire se espesó hasta hacerse irrespirable. Ella sabía cómo actuaríamos. Sabía que nos reuniríamos no para honrarla, sino para repartirnos sus restos. Durante años, continuó leyendo el juez, su voz imperturbable, he sido testigo de su indiferencia. He visto cómo convertían mi amor en algo invisible, cómo menospreciaban mi vida por parecerles pequeña y sin importancia. Cada palabra era un latigazo, una acusación precisa y devastadora. Ella no estaba defendiéndose. Nos estaba juzgando desde vellón de grave. Pero lo que ustedes nunca supieron, prosiguió el juez, y por primera vez, creí ver un destello de algo que podría ser ironía en sus ojos, es que la vida que menospreciaron era, en realidad, mi obra maestra. Y esta. Hizo una pausa dramática, alzando ligeramente las páginas. Es mi última lección. El juez Solís hizo una pausa, dejando que el peso de la frase mi última lección se instalara en la habitación, densa e insoportable. Mis hermanos y yo estábamos petrificados, convertidos en estatuas de sal y culpa. Él continuó leyendo, y cada palabra era un martillazo que resquebrajaba la realidad que conocíamos. La casa que creen modesta, leyó, con una calma que contrastaba brutalmente con el torbellino interior que sus palabras desataban. La compré y pagué íntegramente con mis propios ahorros, mucho después de que su padre nos abandonara. Él no se fue con otra mujer. Se fue porque no pudo soportar la presión de una deuda que lo ahogaba. Una deuda que yo asumí en solitario para que ustedes nunca sintieran el peso de la pobreza. Mi hermana dejó escapar un jadeo ahogado. Mi padre no nos había abandonado por egoísmo. Se había hundido y ella lo había cubierto, protegiéndonos a nosotros,
cargando sola con el estigma de ser la mujer abandonada. Los ahorros que ven en el banco, prosiguió la voz imperturbable del juez, son solo el interés de los intereses. El capital real, el que generé durante todos estos años, nunca estuvo ahí. El abogado de la familia, hasta entonces impasible, palideció visiblemente. Él solo había gestionado la cuenta testimonial, la punta del iceberg. Cuando me vi sola con 3 hijos que criar, continuó la carta, tomé una decisión. Usé el dinero de la venta de las joyas de mi abuela, que guardé de su mirada, para invertir. Aprendí. Estudié mercados. Me equivoqué muchas veces, pero nunca lo suficiente como para hundirme. Y acerté las suficientes como para construir. El juez alzó la mirada por un instante, observando nuestro estupor absoluto, antes de continuar. Cada labores de punto que me veían hacer eran en realidad horas de estudiar informes financieros. Cada siesta era una llamada de conferencia con mi broker. Cada visita a la vecina era una reunión con un asesor. Vivía con modestia no porque fuera pobre, sino porque cada euro que no gastaba en apariencias era un euro que invertía en el futuro de ustedes. En su seguridad. La revelación era tan monumental que resultaba difícil de respirar. Nuestra madre, la mujer anticuada y fuera del mundo, había sido una inversora astuta y brillante. Una estratega que había jugado en ligas que nosotros ni siquiera conocíamos. Y ahora, llega la parte que el juez Solís debe verificar, leyó el magistrado, y su tono adquirió una formalidad aún mayor. Toda mi fortuna, cada propiedad, cada participación, cada acción, cada bono, está a nombre de una holding company creada hace años. Una empresa de la que yo era la única accionista y directora. Hizo una pausa y levantó una de las páginas para mostrarnos. Al pie de la página, debajo de una lista de activos que hizo que al abogado se le cayera la mandíbula, estaba su firma. Asterisco su firma, la misma firma elegante y firme que ponía en nuestras autorizaciones del colegio. Elena de Los Angeles. Esa firma, que siempre habíamos asociado a cosas triviales y domésticas, estampada en documentos que valían millones. Y el nombre de esa empresa, concluyó el juez, con un tono que casi rayaba en lo solemne, es Legado de Ángeles, S.L. Asterisco Legado de Ángeles, su segundo nombre. El nombre que sonaba a santidad y que ahora resonaba como el nombre de un imperio silencioso que ella había construido para nosotros. La firma no era solo una rúbrica. Era el sello de su autoría. La prueba irrefutable de que cada ladrillo de esa fortuna llevaba su huella, su inteligencia, su sacrificio callado. Nos había estado protegiendo, no desde la debilidad, sino desde una posición de poder que habíamos sido demasiado ciegos para ver. El no a nuestras peticiones de dinero no había sido mezquindad. Había sido coherencia. No iba a regalar migajas cuando estaba construyendo un banquete. Y quería que supiéramos, al final, que el banquete entero, desde los cimientos hasta el último adorno, llevaba una única firma, la suya. La firma que lo cambiaba todo. El juez Solís no se detuvo. La lista de activos que leyó a continuación era tan vasta y diversa que sonaba a ficción. Participaciones en startups tecnológicas de las que habíamos oído hablar en las noticias. Inversiones en fondos de capital riesgo internacionales. Una cartera de propiedades no solo en nuestra ciudad, sino en la capital e incluso en el extranjero. Acciones de empresas blue chip que eran la espina dorsal del mercado. Cada nombre, cada cifra, que el juez omitía con discreción profesional, pero cuya magnitud se insinuaba en el valor total, era una bofetada a nuestra percepción de ella. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento, lo que transformó la vergüenza en algo más profundo y doloroso, fue la segunda parte de la carta. La que el juez llamó el testamento del corazón. Ahora que conocen la verdad de mi vida exterior, leyó el magistrado, y su voz, por primera vez, pareció suavizarse levemente. Quiero que conozcan mis últimas voluntades, que no son solo sobre bienes, sino sobre valores. Hizo una pausa, mirándonos. Éramos estatua, incapaces de reaccionar, de procesar la monumentalidad de su doble vida. La herencia material, prosiguió, se divide en 3 partes iguales. Pero no se les entrega en efectivo.
Se depositará en un fideicomiso de reparación, gestionado por el magistrado Solís y su equipo. Asterisco fideicomiso de reparación. Las palabras sonaron extrañas, legales, pero su intención era clara como el agua. Este fideicomiso, continuó el juez, tiene reglas muy claras, establecidas por su madre. Podrán retirar fondos solo para proyectos vitales específicos, la entrada de una vivienda para vivir en ella, no para invertir, la educación universitaria de sus hijos, el capital semilla para emprender un negocio con un plan de viabilidad aprobado, o atención médica grave no cubierta por la seguridad social. Cada condición era un directo a nuestra conciencia. Ella no nos estaba dando un cheque en blanco para derrochar. Nos estaba forzando a usar su legajo para construir, para educar, para sanar. Para todo lo que ella había hecho en silencio por nosotros, pero que ahora nos obligaba a hacer nosotros de manera consciente y deliberada. Además, añadió el juez, y aquí su voz recuperó toda su severidad. Una cláusula establece que si alguno de ustedes intenta impugnar este testamento o vender sus derechos hereditarios a un tercero, su parte revierte inmediatamente a obras de caridad dedicadas a mujeres abandonadas y niños desatendidos. No se tolerará la codicia sobre un legado de amor. La humillación fue completa. Ella nos conocía tan bien que había anticipado nuestra posible bajeza y la había neutralizado desde la tumba. Pero el golpe final, la estocada que nos partió el alma, vino con las últimas líneas de la carta. El juez las leyó con una lentitud deliberada, permitiendo que cada palabra se clavara en nuestros corazones como un clavo. No les dejo esta fortuna como premio. Se las dejo como una responsabilidad. La responsabilidad de que nunca más juzguen a alguien por su apariencia. De que aprendan a ver el valor en lo callado, la fuerza en lo silencioso, la profundidad en lo humilde. Y sobre todo, se las dejo como la prueba final de mi amor. Porque solo se puede amar de verdad cuando se da todo sin esperar nada a cambio. Yo los amé así. Espero que, finalmente, aprendan a amar de la misma manera. Adiós, hijos míos. Cuiden mucho unos de otros. El juez Solís dejó las páginas sobre el escritorio. El silencio en la habitación era absoluto. Ya no había lugar para la incredulidad o la avaricia. Solo quedaba el eco atronador de su amor, un amor tan vasto, tan estratégico, tan infinitamente generoso, que nuestra negligencia parecía una mancha minúscula e insignificante en comparación. Su testamento no era una lista de bienes. Era un espejo. Y en él, nos vimos reflejados con una claridad brutal. Éramos enanos que habían despreciado a un gigante. Y el gigante, con su último aliento, no nos había aplastado. Nos había levantado sobre sus hombros para que pudiéramos ver el mundo desde su altura. Nos había hecho ricos, no para que viviéramos como reyes, sino para que aprendiéramos, por fin, a actuar como ella. Después de que el juez Solís terminó de leer y abandonó la oficina con un silencio elocuente, nos quedamos los tres en la habitación, paralizados. El aire aún vibraba con la revelación. El abogado recogió sus papeles con una tos discreta y se excusó, dejándonos solos con el peso de la bomba que acababa de estallar. No miramos las carpetas con los detalles financieros. No hablamos de porcentajes o propiedades. Miramos las manos vacías sobre la mesa de roble, y en ellas vimos reflejada la verdadera herencia que nuestra madre nos había dejado. Una herencia que no cabía en ningún banco ni en ninguna escritura de propiedad. Asterisco la herencia de la perspectiva de un solo golpe. Ella había demolido nuestro mundo de prejuicios y nos había obligado a reconstruirlo desde cero. La mujer débil y dependiente era, en realidad, un titán de la resiliencia y la astucia. La vida pequeña y aburrida que menospreciábamos había sido un campo de batalla donde ella libraba y ganaba guerras silenciosas por nuestro bienestar. Nos dejó la capacidad de ver más allá de las apariencias, de cuestionar nuestras primeras impresiones, de buscar la profundidad donde antes solo veíamos superficie. Asterisco la herencia de la dignidad del trabajo callado. Ella no había construido su fortuna con ruido y ostentación. Lo había hecho con paciencia, estudio, y una determinación férrea que funcionaba en la sombra. Nos legó el respeto por el esfuerzo silencioso, por el valor de hacer las cosas bien hechas sin necesidad de aplausos, por la satisfacción íntima de un trabajo bien realizado que nadie más conoce.
Asterisco la herencia del amor como verbo, no como sentimiento. Su amor no eran palabras cursis o muestras de afecto efusivas. Su amor había sido acción pura y dura. Había sido estudiar mercados financieros en lugar de dormir. Había sido vivir con lo justo para que nosotros tuviéramos de sobra. Había sido cargar sola con el peso de la verdad sobre nuestro Padre para protegernos. Nos dejó la comprensión de que el amor más verdadero es el que se demuestra, no el que se declama. Asterisco la herencia de la libertad a través de la responsabilidad. El fideicomiso de reparación no era un castigo. Era la mayor muestra de su fe en nosotros. No nos daba dinero para que fuéramos libres de la responsabilidad, sino para que fuéramos libres para asumir responsabilidades grandes y significativas. Nos liberaba del miedo a fracasar, a no poder educar a nuestros hijos, a perder nuestro hogar. Pero nos ataba al compromiso de usar esa libertad con sabiduría y propósito. Mi hermana rompió el silencio primero. No dijo nada sobre el dinero. Con la voz quebrada por las lágrimas que por fin caían libremente, susurró. Ella sabía que nos estaríamos repartiendo la casa como cuervos. Por eso lo hizo. Para detenernos. Para enseñarnos. Mi hermano asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Todo este tiempo, pensé que no confiaba en nosotros. Pero confiaba tanto que nos puso todo su mundo en las manos. Solo que, con instrucciones. La verdadera herencia no era la cuenta bancaria abultada. Era la lección. Era la bofetada de realidad que nos despertó de nuestro letargo egoísta. Era el regalo de vernos a nosotros mismos con sus ojos, con una claridad que nos dolió pero que también nos redimió. Ella no nos hizo ricos para que viviéramos como millonarios. Nos hizo ricos para que entendiéramos el valor de lo que realmente importa. La familia, la integridad, el trabajo callado, el amor que se sacrifica en silencio. Nos dejó una fortuna, sí, pero sobre todo, nos dejó un espejo y un camino. El camino para convertirnos, por fin, en las personas que ella siempre creyó que podíamos ser. La herencia que no era dinero era, simplemente, la oportunidad de redemption. La salida de la oficina del abogado fue muy diferente a la entrada. No salimos exaltados, ni eufóricos, ni siquiera hablamos de dinero. Caminamos en silencio, cada uno sumido en el tsunami interno de emociones contradictorias. Una vergüenza profunda por nuestra ceguera, una admiración abrasadora por ella, y una tristeza dulce y agridulce por haberla conocido demasiado tarde. Nos fuimos a la casa. A su casa. Ya no era la casa que queríamos vender. Era un santuario, un museo de su inteligencia y su amor silencioso. Cada objeto, cada rincón, tenía ahora un significado nuevo y profundo. La butaca gastada junto a la ventana no era un mueble viejo. Era el puesto de mando desde donde ella había dirigido su imperio silencioso. El cajón cerrado con llave ya no era una excentricidad. Era el cofre del tesoro de una estratega. Nos sentamos en el salón, en los mismos sitios de siempre, pero esta vez no éramos 3 herederos ávidos. Éramos 3 alumnos humillados y agradecidos, dispuestos por fin a escuchar la lección. Nunca le pregunté. Empezó mi hermana, con la voz aún temblorosa, como estaba ella después de que papá se fuera. Solo recuerdo que siempre decía, no se preocupen por mí, yo estoy bien. Y nos lo creímos. Éramos unos egoístas. Le quitábamos cosas de las manos, añadió mi hermano, mirando sus propias palmas como si aún pudiera ver la taza de café que le arrebataba a ella con impaciencia. Déjalo, mamá, ya lo hago yo. Creíamos que la estábamos ayudando, pero le estábamos diciendo que ya no era útil. Yo no dije nada. Solo asentí. Mis recuerdos me golpeaban con la fuerza de un huracán. Las veces que no contesté sus llamadas, las visitas apresuradas, los regalos de cumpleaños comprados con prisa sin pensar realmente en lo que le gustaría. Pero en medio de ese mar de culpa, emergió algo más fuerte, su asterisco perdón. Lo había escrito en cada línea de su testamento. No había reproches, ni acusaciones directas. Había tristeza, sí, una profunda decepción, pero por encima de todo, había un amor incondicional que trascendía nuestro fracaso como hijos. Nos estaba dando, desde Bellón de Grave, la oportunidad que no le habíamos dado a ella.
la oportunidad de enmendarnos. Su legado no era el fideicomiso. Su legado era el asterisco perdón. Un perdón que no nos absolvía de nuestra culpa, pero que nos liberaba de quedar atrapados en ella. Nos lo estaba dando todo: su fortuna, su sabiduría, y ahora, su perdón. Nos estaba diciendo: sé que me fallaron, pero los amo lo suficiente para confiar en que esto les hará mejores personas. Ahora, levántense y vivan la vida que yo soñé para ustedes. Esa noche, por primera vez en años, nos quedamos a dormir en la casa. Dormimos en nuestras antiguas habitaciones, como niños, arropados por el fantasma de su amor, que ya no era una sombra silenciosa, sino una presencia luminosa y poderosa. A la mañana siguiente, la primera decisión que tomamos fue unánime: no venderíamos la casa. Sería nuestra base, nuestro recordatorio físico de ella y de sus lecciones. El lugar al que volveríamos para recordar quiénes éramos y quiénes debíamos ser. El legado de su perdón redefinió nuestra familia. Ya no éramos tres hermanos separados por la desidia y la competencia. Éramos los guardianes de un secreto maravilloso y terrible. Los discípulos de una maestra que nos había dado la lección más importante desde la eternidad. Y supimos, con una certeza que nos calmó el alma, que su amor no se había ido. Se había transformado. Ya no estaba en su butaca vacía, sino en nosotros. En nuestra mirada, ahora más atenta. En nuestro oído, ahora más dispuesto a escuchar. En nuestro corazón, ahora agradecido y humilde. Ella no nos había dejado. Nos había convertido en su legado vivo. Y eso era un regalo mucho más grande que todo el dinero del mundo. Era la paz.